nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, esta noche estaremos, Dios mediante, finalizando este breve estudio, por decirlo de esa forma, de las 10 plagas en Egipto. Y aunque parezca mentira, si hemos desarrollado una por semana, significa que esta sería también la 10ª semana, ¿verdad?, en la que estamos meditando en estas porciones de la palabra. Ahora, el propósito ha sido, mis estimados hermanos, que podamos comprender cómo Dios se manifiesta, cómo Dios trató con ese pueblo, cómo Dios manifiesta sus propósitos, la explicación humana, porque no se puede descartar, digamos, una explicación lógica a los acontecimientos. Sin embargo, no podemos en ningún momento hacer a un lado la intervención de nuestro Dios, y en esta noche pues no será la excepción, puesto que, como veíamos desde la primera plaga, se ha intentado la ciencia darle explicación al origen de estos fenómenos, que el agua del Nilo pudo haber experimentado un nivel alto de toxicidad por algunas algas y no sé qué y no sé cuánto, y eso pudo darles el color rojizo, y que eso ocasionó que las ranas pudieran salir, ¿verdad?, por lo tóxico del agua, que en algún momento cuando murieron estas ranas dio lugar a las moscas y así sucesivamente. Luego, cuando llegamos ya casi a las últimas plagas, y me interesa que lo podamos tomar en cuenta, con la plaga del granizo, por ejemplo, recuerde, y esto se lo estoy recordando porque nos va a servir más adelante, recuerde que decíamos que la plaga del granizo tuvo que ver con una tormenta eléctrica muy intensa, muy fuerte. Está de más quizá decirlo, sin embargo, hay que hacer mención de que esto provocó un nivel alto de humedad. A eso agréguele usted lo dañado de las cosechas. Posteriormente a eso, ¿recuerda usted cuál plaga continuó después de la plaga del granizo? ¿Recuerda cuál continuó? La plaga de langostas, ¿verdad? Ahora, ¿qué golpeó la plaga del granizo? Golpeó las cosechas, golpeó o dañó, ¿verdad?, la ganadería, y lo poco que había quedado de las cosechas, lo poco que había quedado del alimento. ¿Quiénes vinieron, hermano? Las langostas. Ahora, piense por un momento, si nosotros dependiéramos, digo de manera directa, porque todos dependemos de manera indirecta, bueno, más directa que indirecta, pero dependemos de la agricultura. Pero asumamos que dependiera directamente de usted. Al saber que su cosecha ha sido dañada y que viene o que ya está allí una plaga de langostas, inmediatamente lo que usted haría, ¿qué es, hermano? Resguardar hasta donde le sea posible lo poco del alimento que ha quedado. Lo poco que ha quedado, resguardarlo. Ahora, cada quien ha aprendido, cada quien ha desarrollado llamémosle una costumbre de cómo almacenar los alimentos. Cada quien, no todos igual, aunque hay patrones ciertamente similares. Pero le pongo un ejemplo. Hay personas que para guardar los granos básicos, estoy hablando de nuestro tiempo, usted va al mercado o va al súper, compra el arroz, compra los frijoles, compra
el azúcar, compra todo lo que usted necesita. Hay personas que para almacenar este tipo de alimentos los almacena en la misma bolsa donde los adquirió, ¿o no? Algunos sí, ¿verdad? Algunos otros no. Algunos otros ocupan ciertos depósitos y allí los almacenan. En la antigüedad, bueno, ni tan antiguo, pero en nuestro tiempo, en nuestra sociedad, perdón, habían personas que guardaban los granos básicos en una especie de vasijas, una especie de cántaros de barro. Ahí guardaban los granos básicos. En Egipto, los, digamos, por las construcciones que allí tenían, la parte de abajo era una parte bastante definida. La parte de abajo era como una forma de almacén. Algunos otros historiadores dicen que la parte de abajo también era una parte, o era el lugar donde dormían los primogénitos. Dicen algunos. Lo que sí es verdad es que se almacenaba allí el alimento. Ahora, imagínese usted, después de aquella gran tormenta, ¿qué es lo que iba a haber en el ambiente? Iba a haber humedad. ¿Qué iba a haber, hermanos? Humedad. Y después de aquella gran tormenta, ¿cuál fue la siguiente plaga? ¿Alguien recuerda? Después de las langostas, por cierto, el granizo, las langostas, y después ¿cuál vino? La oscuridad. Un ambiente húmedo. Un ambiente húmedo. Hermano, las langostas que devoraban todo y son acérrimos devoradores, comelones, Arturitos, inmediatamente por la gran cantidad de alimentos que consumen, ¿cuál cree que es el siguiente proceso de la langosta? Algunos ya se lo imaginaron. Sí, hermano, ese es el otro. Hacer espacio para seguir comiendo. Un ambiente húmedo. La gran cantidad de langostas. Los desechos de la langosta. Aparte de lo ya contaminado que estaba el ambiente por la muerte de las ranas, por las moscas, por la muerte del ganado y por todo eso. ¿Cómo se imagina que estaba aquella condición, hermano? Sumamente contaminado. A eso agréguele que por la humedad y por las langostas y la oscuridad, hermano, era una condición de salubridad bien seria. Se dice que esto dio lugar a que los alimentos desarrollaran ciertos hongos, ciertas toxinas que podían ser muy dañinas para las personas e incluso para los animales. En aquel tiempo existía una costumbre que no difiere mucho. Lo que pasa es que nosotros ya lo disimulamos bastante, pero en aquellos tiempos el primogénito ocupaba un lugar privilegiado dentro del hogar. Al primogénito, tanto desde la concepción del egipcio como del hebreo, se le daba una doble porción de la herencia. Y si se le daba una doble porción de la herencia, había otra peculiaridad que también se cumplía con el primogénito. Y es que muchas labores importantes como el almacenamiento y los cuidados de los alimentos le eran dados al primogénito. Pero a la hora de comer, también se le daba una porción adicional, porque era el primogénito, era el mayor. Alguna vez, para que tenga usted una idea, alguna vez han reclamado en su casa que por qué a fulanito le dan más. ¿Alguna vez le ha pasado? Mire, ¿y por qué el pedazo de alimento nutritivo, por qué el pedazo de pizza de mi hermano es más grande? ¿Y qué le responde? Porque él está más grande. O sea, porque él es ¿el qué? El primogénito. Porque es el mayor. Entonces, como es el mayor,
¿Cuál es la lógica sencilla? Porque es el mayor, ¿qué? Es más hartón, digo, se le da un poquito más, ¿verdad? Esa lógica existía, ya en aquel tiempo era así. Ahora bien, se sostiene que el nivel, digamos, tóxico de los alimentos no afectaba a todos por igual, porque el que más consumía, porque se le daba una doble porción, ¿a quién era? Al primogénito. Ahora, esa es la explicación terrena, la explicación entre comillas científica, pero hay varias peculiaridades en la palabra que es la que nos interesa evaluar, y el texto es bien amplio, pero vamos a hacerlo en 3 secciones. Número 1, comenzamos, mis estimados hermanos, abrimos nuestras Biblias en Éxodo, en el capítulo 11. Éxodo en el capítulo 11, si ya lo encontró, quédese sentadito, por favor, no se preocupe. No queremos que cuando se levante pierda la calefacción del asiento. Entonces, guarde ese calorcito allí. Capítulo 11 de Éxodo, ¿lo tenemos? Amén. Comenzamos entonces, dice la palabra. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina, como dice, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo a los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, los ojos de los siervos de Faraón a los ojos del pueblo. Y el último versículo: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Un versículo más: y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, a su trono, hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino, y todo primogénito de las bestias. Hasta ahí deténgase, mis estimados hermanos. Aquí varios aspectos interesantes que vamos a notar son los siguientes. Número 1, hermanos, Dios le dio una indicación a Moisés. No especifica la palabra en qué momento la indicación fue dada. No es como en las veces anteriores, en donde Dios le dijo: ve delante de Faraón, dile mañana voy a hacer esto. No, Dios le dio una indicación a Moisés. Algunos sostienen que esta indicación pudo haber sido dada en el período de las tinieblas. Algunos sostienen eso. Ahora bien, la indicación fue clara: va a morir todo primogénito. Le mencionaba lo que algunos, digamos, humanamente, lo que algunos han planteado, el por qué pasó la plaga de la muerte de los primogénitos, cuál pudo haber sido su origen, y se centran en eso. Pero hay detalles en los que no se centran, como cuáles, como acá dice la palabra que Dios había dado gracia al pueblo delante de los egipcios. Dios le dijo: van a ir y le van a decir a cada uno de sus vecinos que les dé todas las alhajas de plata y de oro. Decíamos la vez anterior, ¿se imagina usted yendo a la casa de cada vecino? Vecina, tráigame la cadenita que compró de Avon la vez pasada, por favor, porque está bonita, ¿verdad? Hermano, toda alhaja. Ahora, no fue algo arrebatado. O sea, no es algo que no, venga, para que esto, Dios ha dicho que me lo va a dar. No, la gente voluntariamente lo comenzó a hacer. Y dice que los egipcios tenían en alta estima a Moisés. Ahora, ¿qué vamos a entender de eso? Recuerde que en las plagas anteriores Dios tenía un propósito específico: para que Faraón, para que Egipto y todas las naciones de alrededor sepan quién es Jehová Dios. Para que sepan quién es.
Entonces, en esta condición, mis estimados hermanos, podemos notar una cosa. Dios había dado gracia. Dios había cumplido el propósito. Dios había, mis estimados hermanos, dado al pueblo de Israel una condición en donde les había demostrado a los egipcios quién era Dios. ¿Quién era Dios? Ese era uno de los propósitos. Ahora, avancemos rápidamente. Antes de que el pueblo fuese liberado, Dios dio otra instrucción. Vimos la instrucción de que les van a dar la plata y todo lo demás. Aquí había otra instrucción precisa. Váyase al capítulo 12, por favor. Capítulo 12. Dice la palabra: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Deténgase ahí. Si usted sigue leyendo, ahí da las explicaciones, los detalles específicos de cómo tenía que ser ese cordero. Ahora, ¿qué es lo que estamos leyendo? Una celebración que Dios instituyó exactamente previo a la salida de la esclavitud de Israel. ¿Por qué lo hizo Dios? Hace un tiempo meditábamos en algo y decíamos, para nosotros es de mal gusto que nos pasen recordando los favores que nos han hecho. ¿O no es de mal gusto, hermano? Que a usted le digan, acordate. Y desde chiquitos somos así, hermano. Desde chiquitos somos así. Desde que estamos en la escuela, cuando le pide fresco, le pide galleta, qué sé yo, al otro amiguito, ¿verdad? Mira, dame fresco, dame gaseosa, dame galleta. Y el otro dice, no, acordate que yo ayer te di de mi pan, le dice. O sea, le está cobrando, ¿verdad? Ahora, para nosotros es de mal gusto. Sin embargo, eso es para nosotros, hermano. A Dios le tiene sin cuidado. Cuando Dios instituyó la fiesta de la Pascua, y juntamente con la fiesta de la Pascua, otra fiesta que se llama la fiesta de los panes sin levadura, había una razón de ser. ¿Cuál era el propósito? Para que Israel... A ver, antes de explicarle esto, anteriormente decíamos, había un propósito de parte de Dios, que Faraón y Egipto conocieran quién era el Dios de los hebreos. Ahora el propósito era que los hebreos no olvidaran quién era su Dios, que no se olvidaran de eso. Entonces, para que ellos no se olvidaran, Dios les instituyó una fiesta, la fiesta de la Pascua, y ya vamos a entender ese término. La fiesta de la Pascua era, recuerden que ustedes fueron esclavos y que yo, dice Dios, los liberté de allí. Yo los liberté de allí. Y la fiesta tenía una peculiaridad o varias peculiaridades interesantes. Uno era el sacrificio de un cordero. La importancia de la sangre del sacrificio, la vida de los que creyeron en la sangre del sacrificio, la libertad que fue dada esa noche, y un aspecto que también es importante tomar en cuenta, hermanos, y era el hecho de que esta fiesta iba a servir para que generación tras generación, tras generación, tras generación, nunca olvidaran lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, le dije que habían particularidades bien interesantes. El sacrificio de un cordero perfecto, la sangre del cordero,
la vida de los que creyeron en la sangre del sacrificio y la libertad de la esclavitud. ¿A qué le apunta eso, hermano? ¿A qué le apunta eso? A la cruz del Calvario. ¿Cuándo fue sacrificado Jesucristo? En la víspera de la fiesta de la Pascua. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús, ¿qué dijo? He allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los que hasta el día de hoy seguimos creyendo, hermanos, en la sangre derramada en la cruz del Calvario, seguimos creyendo que ese sacrificio fue por nosotros. ¿Qué nos devuelve Dios, hermano? ¿Qué nos da Dios, mejor dicho? ¿Qué nos da? Vida y libertad. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Mis estimados hermanos, eso es lo que desde la salida de Egipto Dios estaba proyectando. Desde ese momento, desde ese instante. Ahora, hay otras instrucciones. Avancemos rápidamente. Dice versículo 5 en adelante. El animal será sin defecto, decimos perfecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Ojo, el mes, mejor dicho, el calendario hebreo se instituye desde este momento. El calendario hebreo no es como el calendario nuestro. El calendario hebreo, su primer mes se llama Abid. O, yo sé que el segundo nombre no se le va a olvidar. Cuando ya estaban en Babilonia, por la influencia babilónica, se le cambió o se le identificó con otro nombre. En la actualidad, los dos nombres son válidos: Abid o Nisan. Abid o Nisan constituye el primer mes en el calendario judío. Ahora, para nosotros, ¿en qué mes se ubica el mes de Abid o el mes de Nisan? Para nosotros coincide entre los meses de marzo y abril. Entre marzo y abril, para nosotros, para ellos es el mes de Abid. Y para nosotros, entre marzo y abril, ¿qué celebración coincide, hermano? ¿Qué celebración coincide? ¿Y qué recordamos? El sacrificio de Cristo. ¿Qué recuerdan los judíos? La Pascua. ¿O qué celebran ellos? La Pascua. Mire cómo casa bien, de una forma bien interesante, bien bonita. Ahora, dice la Escritura, versículo 7, y tomarán de la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel, o sea, en los postes, ¿verdad? En la parte de arriba. Y dice la Escritura, y tomarán de la sangre, versículo 7, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Deténgase ahí un momentito. Ahí está toda la indicación de cómo ellos iban a hacer. La carne no se iba a cocinar en ningún líquido. ¿Se iba a comer cómo? Asada, no en ningún líquido. Se iba a sazonar con especias amargas. Para nosotros, cuando leemos eso, podríamos decir, pues ha de haber sido feo. Pueden decir algunos. Sin embargo, nosotros no nos podemos ubicar directamente en el contexto de aquella época. Porque hay cosas que a muchos de los que estamos acá nos pueden gustar, que a otros les resultan amargas. Y son pipí, les digo, son salvadoreños igual que nosotros. Y les resultan amargas. Yo le podría decir, hermano, ¿a cuánto le gustan los rellenitos de pacaya? Y alguno dirá, ay, esas cosas amargas. Para usted. Aquellos que tenemos gusto fino, pacaya, lordizote, ¿verdad? Todos los volados exquisitos, entramos parejitos, hermano. Ahora, por eso es que cuando dice lo van a cocinar con especias amargas, no interprete como que es algo desagradable, pero sí tenía un significado. En la Biblia nada está por casualidad. ¿Cuál era el significado? Que ellos recordaran los tiempos difíciles que vivieron siendo esclavos de Egipto.
Algunos sostienen, yo no le voy a decir que es apropiado o que es inapropiado, algunos sostienen, si lo ve desde el lado positivo, o como decía aquel gran pensador, desde el lado amable, algo de sentido tiene, fíjese. Hay quienes dicen, nosotros deberíamos guardar algo que siempre nos recuerde de dónde nos sacó Dios. Deberíamos tener algo que nos haga recordar quiénes éramos nosotros lejos de Dios. ¿Para qué, dirá alguien? ¿Para qué? Para que nunca se nos suban los humos, hermano. Para que nunca se nos llegue el efecto del gallo Claudio. ¿Acuerdan del gallo Claudio, verdad? Los que tuvimos infancia y vemos caricaturas, ¿se acuerdan? Aquel gallito que siempre caminaba así, trozo de gallo, ¿verdad? Trozo de gallo. Hermano, hay personas que en su arrogancia y en su altivez, en algún momento se les olvida dónde los encontró Dios, de dónde los sacó Dios. ¿Y sabe qué comenzamos a hacer? A señalar la condición de los demás, como nosotros ya no estamos allí, o como ya lo superamos, o como nos escondemos bien y no nos ven, ¿verdad? Entonces a veces nos atrevemos a señalar la condición del otro. Qué cosa más lamentable, hermano. Qué cosa más lamentable. Hoy en día quizás no se trata de guardar artículos, de guardar objetos. Hay unos que tienen una costumbre, y estoy convencido que entre los que estamos acá, varios lo hacen, o varias la hacen. Y es que muchas personas tienen esa costumbre o manía de tomarse fotografías casi a diario. Entonces, para aquellos que lo hacen y que de repente queda almacenado en su dispositivo, queda almacenado en sus redes sociales, hay algo que ocurre en este tiempo, que cada año, 2 años, cada cierto tiempo, su dispositivo o la red social le hace recordar a usted, le dice, esta es tu foto de hace 3 años, de hace 4 años, de hace 5 años, de hace 8 años. Y si le queremos sacar una condición positiva a eso, podemos decir lo siguiente: si en algún momento su dispositivo o su red social se lo recuerda, tus recuerdos de hace 8 años, ¿cómo estabas ese tiempo? Hace 8 años, ¿cómo estaba? Para los que no eran cristianos, ¿pueden recordar cuál era su condición en ese momento? ¿Cómo era su vida en ese momento? Y si ahora usted está satisfecho, o al menos está contento con la obra que Dios está haciendo en su vida, ver ese recuerdo y decir, gracias a Dios, porque un día me sacaste de aquí, porque ya no estoy en esta condición, ya no lo estoy. Yo tenía un recuerdo que creo, bueno, no es que creo, que así fue. Yo tenía un recuerdo que era la primera camisa con la que yo fui, con la que me llevaron a la iglesia. Era una camisa que hasta el día de hoy estoy convencido que me quedaría grande, hermano. Hasta por aquí, y no era 3/4 la manga, no, pero por aquí me llegaba. Y no sé por qué me dio la locura de guardarla. Y guardé el pantalón con el que fui, porque el día que fui lo más desgraciadito posible, hermano, para que tal vez le daba pena a mis papás y ya no me llevaran. Es cierto, hermano, fui lo más desgraciadito posible. Y yo tenía guardado eso. Ya cuando el Señor comenzó a hacer una obra, cuando ya uno comienza a medio avivar, porque no he terminado todavía el proceso, pero uno medio comienza a avivar. Entonces dije yo, un día quiero enseñarle a mis hijos lo bayunco que yo era, ¿verdad? Y les quiero enseñar. Entonces lo guardé. Cuando me fui a las misiones y dejé pues mis cositas ahí guardaditas, ¿verdad? Yo no sé qué les agarró a mis papás, ustedes comenzaron a regalar todo, creyeron que no iba a regresar quizás, y me barrieron todo, y ahí se fueron todo ese recuerdo, pero sí lo tenía, y con ese propósito, con el propósito de decir, de esta condición me sacó Dios a mí. Esto era, de aquí me sacó Dios. Yo no tengo nada que enorgullecerme de mi pasado, nada. No puedo decir, mi condición antes era mejor. Uy, cuando no era cristiano, cuando no era creyente, uy, olvídese, yo aquí no tengo nada que enorgullecerme de eso, nada, en lo absoluto, nada. El día de ayer se contactaba un muchacho, una persona se contactaba conmigo a través de las redes sociales. Y lo primero que me dijo, mira, qué alegría, después de tanto tiempo estudiamos en la misma institución, en la misma escuela, y
conversando un poco acerca de lo que él había hecho. Me dice, ahora soy maestro, también pues soy muy aficionado al periodismo, tiene una página del lugar donde, donde crecimos juntos, ¿no? Donde ganamos años juntos, ¿verdad? Ahí tiene una página, entonces, y me dice algo, mira, me dijo, sería bueno recordar algunas travesuras de aquella época. Le digo, no, gracias, ¿verdad? Porque no es nada de lo que uno pueda decir, me siento orgulloso de eso. Pero cuando me encuentro con personas así, ¿sabe? Hay algo que en cierta medida me agrada. ¿Y sabe qué es? Que puedan decir, esto eras, no esto sos. Usted nunca se sienta mal porque lo señalen por lo que fue, porque eso es parte de su pasado. Y si lo va a recordar, no lo recuerde para vanagloriarse, para enorgullecerse o para jactarse, sino para tomar en cuenta de dónde Dios lo ha sacado. Esa fue la razón por la que Dios instituyó la fiesta de la Pascua. ¿Quién de los judíos se podía sentir orgulloso de haber sido esclavo? ¿Quién se podía sentir orgulloso, hermano, de decir, hubo un tiempo que nosotros no teníamos derechos ninguno, éramos pisoteados, éramos tratados como objetos? ¿Quién se iba a sentir orgulloso de eso? Es más, hermano, en la época de Jesús, ya algunos se habían olvidado que habían sido esclavos en Egipto. Uno recuerda que en una oportunidad le dijeron a Jesús, nosotros nunca hemos sido esclavos se les había olvidado. Y por eso es que muchos se vuelven altaneros espiritualmente hablando. Por eso es que muchos dejan de ver, o mejor dicho, pierden, hermano, la visión de la misericordia. Porque ya se les olvidó de donde Dios los sacó. El día que se nos olvide, hermano, ojalá haya algo que nos haga recordar lo que fuimos y de donde Dios nos ha sacado. Esa fue la razón de la fiesta de la Pascua y hasta el día de hoy la siguen celebrando. Posteriormente Dios fue instituyendo otras fiestas. Hay una muy interesante que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Y en qué consistía la fiesta de los tabernáculos? Que una vez al año, por una semana, iban a dejar la comodidad de sus casas y se iban a ir a vivir en tiendas, aunque fuera el patio de la casa, pero se iban a ir a dormir en tiendas. ¿Para qué? Para que recordaron que errantes fueron en el desierto, que habitaron en tiendas y que Dios los sustentó por 40 años. Hay gente ya en su edad adulta que ama, escúcheme bien, ama algunas cosas que para algunos pueden ser insignificantes. Recuerdo una persona pero que añoraba lo que usted no se imagina. Añoraba dos cosas. Decía, ¿cómo anhelo, cómo quiero? Estoy hablando de una persona ya adulta, hermano. ¿Cómo se me antoja? Unas pupusitas de chimbolo, decía. ¿Todos conocemos los chimbolos? ¿Sí? ¿Alguien diga a mí no saber qué es chimbolo? ¿Los butes lo conocen, los butes? ¿No? ¿Los butes? ¿Sí? ¿Sí? Butes, ¿sí? Bueno, los mismos chimbolos, hermano, que en otro idioma. Ahí en Oriente sí me dijeron, mire, me dice, en ese río hay butes. Yo digo, algo exótico. Dije, chimbolos eran, hermanos, es una tontera. Era. Entonces, y esta persona decía que anhelaba, o si no era eso, decía unos chimbolitos así entomataditos y todo con tortilla caliente. Y uno dice, bueno, ¿y por qué esa afición? ¿Por qué esa afición? Hasta que me contó la historia. Mire, me dice, nosotros crecimos en la zona rural, a las orillas de un río, a las cercanías de un río. Y vivimos en una condición tan precaria, tan difícil, que cuando habían tormentas, dice que se alegraban. Dice, pues, pero ¿por qué se alegraban por la tormenta? Porque la tormenta, en la zona rural de nuestro país, las tormentas, no como esta que acaba de pasar, hermano, crean la despunta, la corrientada o la acrecentada, como usted le quiere llamar. Cuando eso sucede, la fuerza del agua más la suciedad del agua genera un efecto, que los pececitos no, digamos, no tienen la habilidad para ocultarse, sino que
se amontonan en ciertos sectores como para no ser llevados por la fuerza del agua. Los que conocen de eso, y cuando baja la despunta, se van al río a pescar, porque eso es una figura de buena pesca. Entonces, estas personas dicen que cuando eso pasaba, el papá se iba para el río, hermano, y traía una cantidad grande de todos los pececitos que había en el río. Y que entonces venía la mamá, agarraba mantequita de cuche, de chancho, puerco y todo lo que usted quiera. Agarraba la mantequita, lo ponía ahí, le ponía cebollita, tomatillo, metían los animalitos. Hermano, ese día, dice, comían rico. Ese día comían, porque ese día había abundancia. Entonces la condición de esa persona ya había cambiado rotundamente, gracias a Dios. Pero aquella comida, ¿qué le recordaba? ¿Y a qué le ayudaba? ¿A qué cree usted que le ayudaba? A volver a ser humilde. Porque una vez no tuvo. Y su condición es diferente. Pero había algo que le hacía volver nuevamente los pies a la tierra. Esa es la razón de la institución de esta fiesta y las otras fiestas. La fiesta de panes sin levadura, que también era inmediata después de la fiesta de la Pascua. Mis estimados hermanos, todo eso era una preparación para esa noche de victoria. No sabemos cuánto tiempo pasó, la Biblia no lo dice, entre la plaga de las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Muchos sostienen que no debe haber pasado mucho tiempo. Algunos dirán, mire, pero si se supone que hay una razón científica del por qué sucedió, ¿dónde vemos la mano de Dios? La mano de Dios la vemos en una, podemos ver un montón de cosas, pero veámoslo en una sencilla razón. ¿Y cuál fue? Que después de esta plaga Faraón dijo, váyanse. Quisiera o no quisiera, tuvo que reconocer la autoridad de Dios. Mis estimados hermanos, nuestro pastor general decía, y es algo totalmente cierto, no ha nacido el que le pueda ganar la batalla a Dios. No ha nacido. Por lo tanto, yo no sé cuáles serán sus batallas, hermano, pero una cosa es seguro: si su fe está puesta en Dios, tarde o temprano la victoria que espera también será una realidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De un fuerte aplauso a nuestro Padre eterno. Vamos a orar en esta noche. Gloria a Dios. Padre, buen Señor, esta noche te damos gracias por tu palabra. A través de ella somos... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.